tratado de presentar un pequeño contenido para lo que sería el curso. Vamos a hablar acerca de una pequeña definición de algunos tipos de cimentaciones. El gran problema dentro del cálculo estructural de cimentaciones debe ser la distribución de presiones entre el suelo y la cimentación, por dicho, la presión que ejerce el suelo sobre la cimentación, ¿no? La cimentación de muros, donde correspondería zapatas aisladas, zapatas combinadas. En realidad, tanto las zapatas combinadas como las zapatas conectadas son un solo término, zapatas combinadas, ¿no? Sino que nosotros tenemos la costumbre de diferenciar entre ambos términos, ¿no? Tenemos zapatas combinadas y zapatas conectadas. Emparrillados de cimentación y losas de cimentación. Entonces, la idea era que nosotros dejemos tal vez de ver algunos de estos tipos de cimentaciones y enfocarnos, digamos, cierto nivel de profundidad en el asunto de las losas de cimentación. Tal vez sí sea necesario desarrollar lo que son las zapatas aisladas, porque a partir de esto podemos llegar a lo otro. ¿Está bien? Así deben ustedes conocer muy buen libro para el diseño de cimentaciones. Cimentaciones se llama el libro. El autor es Duncan, no sé si han logrado ver un libro fenomenal para el diseño de cimentaciones, sobre todo porque trae aspectos relacionados a carácter práctico y la ejecución o la construcción de las cimentaciones, ¿no? O sea, sí, aquellos que proyectamos cimentaciones no solamente debemos ver al suelo como un material aislado, sino también hay que ver aspectos relacionados con el proceso constructivo, ¿no? Como ejemplo de ello les puedo expresar una experiencia reciente que hemos tenido con respecto al diseño de una cimentación. En localidad en la Sierra de la Libertad están construyendo un puesto de salud, más o menos son 3.000 metros cuadrados de área techada, o sea, es un proyecto más o menos de regular envergadura, ¿no? Y se está construyendo una falda en un cerro, ¿no? Una falda del cerro, naturalmente se ha conformado una plataforma y, digamos, en este caso el municipio ha visto pues que esa plataforma debería construirse, ¿no?, en este centro de salud, ¿no? Porque, digamos, para la verdad, el centro poblado no tiene ninguna zona plana, o sea, las casas están en faldecer, no es un centro minero, no hay un terreno plano propicio para la construcción de este centro. ¿Sí? Pero el primer problema ahí es que ya es vulnerable por el mismo emplazamiento sobre una ladera, ¿no? Y sobre un relleno que ha sido conformado de forma natural, y ha habido también ahí relleno de origen mineral, o sea, de la descomposición y el tratamiento, el proceso para obtener el oro y la plata, ¿no? Digamos, la empresa esta, que realizó el proyecto, el primer proyecto, contrató a su especialista en suelos, ¿no?, especialista en estructuras, y todas las demás especialidades desarrollaron el proyecto, ¿no? En el estudio de mecánica de suelos indicaba que, digamos, se debería cimentar a 1,50 m, que es lo típico, ¿no? 1,50 m, 1,20 m, ¿no? Cimentación superficial. El pata había ido el especialista a hacer todo su sondeo, y bueno, hicieron el proyecto bajo ese supuesto, ¿no?, que tiene que haber una cimentación superficial a 1,50 m, ¿no? Pasa a la siguiente etapa del proyecto, que es a la ejecución, o sea, ese proyecto se lanza a concurso público y lo gana una empresa, un consorcio. Entonces la responsable de este consorcio es una mujer, una joven, una ingeniera muy joven, pero muy inteligente, ¿no?
pisote, es importante, ¿no? Por si acaso, ¿no? Muy, muy inteligente. Entonces lo que primero hace ella es, muy inteligente, es ver si en realidad pues, los estudios concuerdan con lo que es la realidad, ¿no? Se contrata ella de manera independiente a un especialista en suelo. Este especialista en suelo va a hacer el ensayo. Conclusión, tiene que cimentar directamente sobre la roca. ¿A qué profundidad? 4 metros. El metro 50, 4 metros, ¿no? Sobre roca, en la arena. Todo el relleno era un relleno orgánico, con probabilidad de asentamientos, digamos, apreciables, ¿no? Entonces, viniera a ver eso, bueno, dijo, esto no sirve, pues, o sea, este proyecto está mal, ¿no? Constantemente, me convocan para ver la parte de la estructura. Hicimos el diseño de la cimentación y hicieron los costos y resultó que la cimentación era tan igual de cara que el proyecto original, porque había que cimentar hasta 4 metros. La primera objeción que hacen a mi proyecto es la siguiente, ¿no? Me dicen, si vas a cimentar sobre roca, pues una zapata tiene que ser chiquita, ¿no? La roca, la capacidad mortal de 100 kilos centímetros cuadrados, ¿no? No 100, no me estoy dibujando 10, ¿no? Era demasiado grande. 10, 12 kilos, ¿no? Centímetros cuadrados, o sea, 120 toneladas por metro, para una inmensidad de resistencia, ¿no? Y tenía que excavar 4. Entonces me decían, pero la zapata tiene que salir de 50 por 50, y esto es para, ¿no? Pero ¿quién va a excavar una zanja de 50 centímetros por 50 centímetros en una profundidad de 4? Entonces, el que me hizo esa observación simplemente no conocía el diseño de cimentación, ¿no? ¿Por qué? Simplemente eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, involucra aspectos prácticos, o sea, aspectos del conocimiento, del saber construir. Entonces ahí las cimentaciones tenían que ser de condiciones tales que permitan la excavación a tajo abierto de 4, ¿no? En 50 por 50 o 60 por 60 no se va a lograr, sobre todo porque ese relleno era un relleno pues inestable, ¿no? Entonces tuve que, bueno, me convocaron ya a una reunión, un montón de especialistas, ¿no? que criticaron mi proyecto. Esto es lo que se hablaron, ¿no? Después les expliqué, ¿no? Tuvieron que regresar, ¿no? Me acabo entre la tierra, ¿no? Porque la explicación fue por dirección. Entonces, el diseño de cimentaciones no solo involucra el cálculo estructural, sino también hay que ver cuestiones con el proceso constructivo, ¿cierto? Bien, sí, las propiedades, ¿no? Entonces, y eso yo les he traído de Dunham, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el diseño de las cimentaciones. Es decir, nos podemos equivocar en el diseño de una columna, de una viga, luego la reemplazamos y acá, ¿no? Pero reemplazar una zapata con una cimentación resulta antieconómico. Entonces, la cimentación requiere pues, de cierto nivel de preparación, de experiencia y tomarse los márgenes de seguridad en caso, ¿no? Sobre todo porque vamos a trabajar un material que es de origen natural del suelo y las propiedades mecánicas se desconocen, ¿no? Entonces se dice, quien proyecta y construye cimentaciones importantes y difíciles no duerme bien por la noche, ¿no? Yo me levanto cada 3 horas. No es una mentira, ¿no? ¿Ya? Para que noten que la cosa es importante. La siguiente, por favor. Creo que todos tenemos una idea de lo que es una cimentación, ¿no? Solamente para un poco ver, hacer mención, dice la cimentación o subestructura constituye un elemento de transición entre la estructura propiamente dicha o superestructura y el terreno en que se apoya. Bien, su función es lograr que la fuerza que se presenta en la base de la estructura se transmitan adecuadamente al suelo en que está apoyada. ¿No? Entonces, la idea es que se transfiera de manera adecuada la carga en la base hacia el terreno. ¿De qué modos puede fallar el suelo de cimentación? ¿Se acuerdan? Ingeniero.
falla local, o caos, también infiltración de suelo cuando existe un movimiento sísmico, ¿no es cierto? Entonces, debemos prever todo ello, ¿no? En el caso, por ejemplo, que tengamos problemas con la infiltración de suelos, ¿qué tipo de cimentación deberíamos recomendar? Una losa de cimentación, ¿no es cierto? Bien, por favor, la siguiente. Bien, los requisitos, dice, de una buena cimentación. El nivel de cimentación debe estar a una profundidad tal que se encuentre libre del peligro de heladas, básicamente del cambio del volumen del suelo, ¿no? El que hace el estudio de suelos tiene que definir a qué profundidad se va a desplantar la estructura, ¿no? Y se supone que a esa profundidad el suelo no va a sufrir mayores cambios volumétricos, ¿no? La cimentación puede ir en un suelo que esté, digamos, con agua, ¿no? O sea, siempre y cuando el agua no se pierda, ¿no? La idea es que el suelo siempre mantenga el mismo volumen, ¿no? Dice, debe tener dimensiones tales que le provean tanto de estabilidad y capacidad portante del suelo, ¿no? La estabilidad a veces no se considera en el diseño de cimentaciones, ¿no? Es decir, la estabilidad frente al volteo y al deslizamiento, ¿no? Son aspectos que a veces no se consideran en la cimentación de una edificación, pero sí tal vez, por ejemplo, la cimentación de un puente, ¿no? Que en ese caso se vale la pena. Y el otro caso es que hay que evitar que se generen asentamientos que resulten siendo intolerables para la superestructura, ¿no? En este caso, por ejemplo, habría que tener mucho cuidado cuando tenemos edificaciones de albañilería, ¿no? Que son las que, digamos, por su propia rigidez no pueden asimilar deformaciones importantes, ¿no? La siguiente. En cuanto a los tipos de cimentaciones, hay diferentes modos de clasificar las cimentaciones. La que generalmente usamos es en función de la profundidad del estrato resistente, ¿no? Tenemos cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, ¿no? La figura de la derecha, o sea, el estrato resistente se encuentra a gran profundidad. Creo que ustedes conocen la silueta de ese edificio, ¿no? Las torres Petronas de Malasia, creo que son, ¿no? Y miren, ven que la profundidad ahí del estrato resistente está a 120 metros. El significado pilotes con esa longitud, ¿no? Y el edificio tiene 4 veces esa profundidad de planta, ¿no? O sea, 452. Las normas, hay algunas recomendaciones para efectos de diferenciar cuándo es una cimentación superficial y cuándo es una cimentación profunda. La siguiente, por favor. En cuanto a las cimentaciones superficiales, el estrato resistente se encuentra a poca profundidad, ¿no? ¿Y qué significa poca profundidad? ¿No? Y aparece el término que nosotros reconocemos, que es DF, ¿no? La profundidad de desplante. Acá está el DF, la profundidad de desplante. Y esto viene a ser el ancho de la cimentación, ¿no? Entonces, si la profundidad de desplante versus el ancho de la cimentación es menor o igual que 5, estamos frente al caso de cimentaciones superficiales. Esto es, ustedes han visto, hay una norma para el caso del diseño o lo que es cimentaciones, la norma es 0.50, ¿no? Esta sí lo has traído de la norma es 0.50. Este modo de clasificar la cimentación superficial tiene sus detractores, ¿no? No es la más conveniente o la más acertada, ¿no? La que aparece ahí en el texto, según algunos, es
la más adecuada, ¿no? Dice la cimentación superficial, ¿no? Es cuando dice se transmite al suelo todas las fuerzas que recibe la estructura a través de la cara inferior o base en contacto con aquí. Es decir, todas las fuerzas se transmiten acá, en la superficie de contacto entre la cimentación y el suelo. ¿De qué fuerzas estamos hablando? Las fuerzas axiales, momentos, la cortante, ¿no? Todas ellas se transfieren aquí, a nivel de la superficie de contacto, ¿no? A diferencia de las cimentaciones profundas, ¿no? Que, digamos, todas las fuerzas se van a transmitir a través de otros elementos, ¿no? Bien. Dice, estas fuerzas originan en el terreno esfuerzos cuya distribución se considera normalmente lineal. Eso es lo que vamos a tratar de entender y a partir de ello ya vamos a sacar alguna conclusión, ¿no? En cuanto a las cimentaciones superficiales, bueno, están en orden tal vez ahí de la resistencia del suelo. Tenemos desde zapatas aisladas hasta losas de cimentación, ¿no? Las zapatas aisladas son recomendables cuando tenemos buenos suelos, ¿no? Aquí en Chimbote, ¿cuánto más o menos anda con respecto al suelo? Sí. Entonces, yo les diría, por ejemplo, ustedes ya han hecho cálculos, ¿no? Y han hecho diseño de cimentación, capaz conocen mucho más del tema que yo. Edificio de 5 pisos, ¿no? Dual, un sistema dual, ¿no? O sea, muros de concreto armado más por sistema dual, se llama sistema dual ahora, ¿no? Con luces entre 5 y 6 metros. ¿Cuánto más o menos le sale las dimensiones en planta de la cimentación? Ahora, la otra pregunta es que quiero que me... de 2 metros por 2 metros, ¿no? Tomémoslo así. Cuando han hecho el diseño, ¿han considerado solamente la acción de la carga de gravedad o también han considerado el efecto de sismo? Sean francos y sinceros, o sea, para diseñar zapatos es necesario en un momento. Pero ya está, pero digo, esa dimensión de 2 por 2 les da incluyendo el efecto de sismo. Bueno, mayormente en caso de uno particular siempre la desinfección al suelo, porque Nuevo Chimbote es Nuevo Chimbote, ahí sí netamente también firme. Incluso el intermedio, ¿no? Ya, pensemos en Nuevo Chimbote. ¿Nuevo Chimbote en cuánto está? Uno. Igual que Trujillo, más o menos igual que Trujillo, ¿cierto? Entonces, igual, traslademos el ejemplo ahí. ¿De cuánto por cuánto sale la zapa? De 2 por 2 más o menos lo que están diciendo. Pero en ese dimensionamiento, ¿han incluido las fuerzas inducidas por el sismo? Sean francos y sinceros, ¿no? ¿Sí? Es increíble que te pase por 2 por 2. Sería engañarte, ¿no? No pasa, ¿no? Ahí en la Plaza Mayor no nos ahí asesor con platea, se consiguió esas caras, sí. Salió a platea. Claro, pues, o sea, es imposible que una cimentación de un edificio de 5 pisos salga como zapata aislada en este medio. Es imposible, o sea, pero a pesar de ello, todas nuestras eliminaciones son con zapatas aisladas, ¿sí o no? Le digo, no, mentira, ¿no? En Trujillo hacemos eso, o sea, si yo al contratista le digo, oye, mira, 5 pisos y te pongo una tremenda zapata aislada de 4x4, ¿no? Digo, pues eso es lo que sale. ¿Qué me va a decir? ¿Estás loco? ¿No? Oye, yo acabo de construir un edificio de 4 pisos y ¿sabes qué he hecho? Me dice, ¿qué he hecho? Pues el falso piso no me sobre eso es cimentado. Tú vienes a decirme, es decir, que el efecto más complicado en el diseño de la cimentación es el sismo. Entonces, por el sismo, simplemente una zapata aislada en los suelos que nosotros tenemos no funciona. O sea, si fuésemos lo suficientemente exigentes en los municipios, aquellos profesionales que formamos parte de las comisiones calificadoras, oye, revísame esta zapata, incluyendo la fuerza de sismo, el pata sufre y tiene que llegar a la conclusión de usar una losa de cimentación. Y eso es lo que tiene que hacerse. El costo de un edificio es alto, porque se construye una sola vez en la vida. No engañemos, ¿cierto? Por eso les decía que me parece
Si te sale 2 por 2, No, sin para ese. 2 pisos. Ah, 2 pisos, Está bien, ¿no? ¿Sí? Duerme tranquila. Claro. Ahora tranquilo. Entonces está en ese orden, ¿no? O sea, un suelo de 3, 2.5, más o menos, como que en esos suelos se pueden usar zapatas aisladas, ¿no? Pero luego, conforme va descendiendo la capacidad portante, tenemos que ir optando por cimentaciones ya continuas, ¿no? O sea, isostáticas, aisladas, conectadas y combinadas, ¿no? Y continuas, vigas de cimentación, emparrillados, losas de cimentación, y por último ya, la última, ya cuando no se puede, usar lo que se llaman las cimentaciones compensadas. ¿Han escuchado ese término? Cimentaciones compensadas, ¿no? ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí tienen las cimentaciones superficiales, las más, digamos, comunes. La más simple es la cimentación de un muro. ¿Cómo le llamamos eso? La cimentación corrida. Que puede ser de concreto ciclópico o de concreto armado, ¿no? Luego tenemos las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas pueden ser concéntricas, es decir, cuando la columna está ubicada en el centroide de la zapata, o pueden ser excéntricas, ¿no? Pueden tener excentricidad simple o excentricidad doble, ¿no? Luego tenemos las zapatas combinadas, que nos permiten cimentar 2 columnas con una gran viga o losa de cimentación, ¿no? Las zapatas conectadas, ¿no? Una zapata que generalmente se usa para conectar una zapata excéntrica con una zapata concéntrica, ¿no? Para evitar la rotación de la columna exterior, ¿no? El concepto de viga de conexión, es decir, yo me canso con esto porque ya me harto, ¿no? Viene uno en su proyecto, viga de cimentación 25 por 40. Y digo, ¿es en viga de cimentación o es una viga para acoplar el movimiento horizontal? Para eso, ¿no? ¿Sí? O sea, tiene otra función. La viga de conexión trabaja para absorber momento, ¿no? El momento inducido por esta zapata excéntrica. Entonces tiene que ser un señor vigor y tiene que ser rígida, ¿no? Rígida, o sea, y rígida significa que literalmente no debería tener deformaciones por flexión. Entonces esa viga tiene que tener un perante regular, un ancho regular, ¿no? ¿Sí o no? Es un problema que tenemos allá, ¿no? O sea, hay cimentaciones de regular claro, 6-7 metros, y aquí una viguita de 25 por 40. Y ahí está el edificio, funciona, es lo lamentable, ¿no? O sea, hasta que, digamos, no ocurra una desgracia, un movimiento sísmico como el que pasa en el Tapón, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que sería una viga de cimentación, que me permite cimentar 3 o más columnas con una sola viguita, ¿no? Luego el emparrillado, que no se muestra acá, no sé si puede seguir, por favor. Sí, por favor. No, ¿dónde está ahí? Ya, no sé, parece que no queda ahí. La anterior, por favor. Ya. Faltaría aquí el emparrillado, ¿no? Que se disponen vigas de cimentación en ambas direcciones, ¿no? Siguiendo los ejes de las columnas. Una estructura muy rígida, ¿no? Y luego las losas de cimentación que abarcan toda la superficie de la edificación. La siguiente, por favor. Por favor, dale una. Las zapatas aisladas, dale una más, por favor. Una más. ¿Bien? Las zapatas combinadas. Estas de acá, estas son de orden teórico, básicamente, ¿no? La trapezoidal, ¿no? Es muy difícil de conseguir. ¿Cuál es la idea de llegar a tener una zapata trapezoidal? ¿Te acuerdas, amigo? ¿Por qué se llega a esa forma trapezoidal? ¿Se acuerdan, ingeniero? Muy bien, ¿no? Muy bien. Para generar lo que se llama que la resultante de las cargas aplicadas
coincida con el centroide de la zapata. Ese es el truco del diseño de cimentaciones, ¿no? O sea, aquel que diseña cimentaciones y las diseña correctamente tiene que basarse en ese principio, que la resultante de las cargas aplicadas coincida con el centroide. ¿Para qué? ¿Ah? El volteo muy bien, pero hay otra condición mucho más importante: uniformizar presiones y que el asentamiento sea uniforme. Pero eso va a ocurrir siempre y cuando la zapata sea rígida, ¿no es cierto? Porque si la zapata es flexible, por más que centremos, no va a haber esa distribución uniforme de presiones y probablemente se generen los asentamientos diferenciados, ¿no es cierto? Entonces, el truco en el diseño de toda cimentación está ahí, ¿no? O sea, generar que la resultante de las cargas coincidan con el centroide de la zapata. Cualquier tipo de cimentación. Entonces, para lograr ello se recurren a formas como la de acá, que como les decía, en la práctica es difícil de hacer. Esta de acá es un poco, digamos, factible de hacer, ¿no? Se ensanchan las zapatas de manera adecuada, de modo tal pues que nos permita centrar la carga, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí está el emparrillado, me acordaba que lo habíamos puesto, ¿no? Vigas que se van entrecruzando. Eso, por ejemplo, muy bien podría funcionar acá para los colegios, ¿no? De 2 a 3 pisos, ¿no? En emparrillado de cimentación. Y la sección transversal podría ser una viga T invertida, ¿no? ¿Ven? O una viga de sección rectangular. Vale la pena acá, como al final, digamos, hay que ir descubriendo ciertas cositas. Miren, nuestra norma de diseño sismorresistentes tiene ciertas limitaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, miren, hay unos países que tienen, ¿no?, también problemas altos de sismo, que en edificaciones esenciales, llámese puestos de salud, hospitales, centros de educación, limitan la edificación a 2 pisos, no más de 2 pisos, y que tiene que ser de concreto armado. Esa es la exigencia de esa norma, para que se entienda. La siguiente, por favor. Bien, el emparrillado sigue, por favor. Dice, el apoyo se realiza sobre tal... Bueno, en el emparrillado, si regresas al anterior, por favor. En anterior. Hay un comentario que... ¿sí? El apoyo se realiza, dice, sobre todo el área de contacto de las vigas y el suelo de cimentación. Las vigas se van entrecruzando. La siguiente, por favor. En el caso de la losa de cimentación, el apoyo se realiza sobre todo el área de la construcción. Y puede ser una placa, una losa de un solo espesor, o una losa plana, es decir, tener capiteles, ¿no?, con la intención de controlar un poco el efecto del punzonamiento, ¿no? ¿Sí? Unos laditos, ¿no? También puede ser una losa apoyada en vigas, ¿no? La placa, que es el término, ¿no? Placa plana se llama, ¿no? Una losa de un solo espesor. Se recomienda cuando las cargas que, digamos, van a soportar no superan 150 toneladas, ¿no? O sea, dicen cargas menores, ¿no? Y cargas menores es menor o igual que 150 toneladas, ¿no? Y se tiene una distribución más o menos regular de las columnas, ¿no? Una distribución ortogonal de estas, ¿no? Ya cuando la carga se incrementa sobre los 150 toneladas, contiene la posibilidad de pensar en usar esos ábacos o capiteles aquí, que son los engrosamientos de la losa de cimentación en las zonas de la columna, ¿no? Y cuando ya se tienen cargas o edificios muy pesados, ¿no? O sea, cargas mayores de 200 toneladas hacia arriba, conviene usar una losa apoyada sobre vigas, una losa nerval, ¿no? El término, ¿no? Los nervios se pueden peraltar hacia arriba o peraltar hacia abajo, ¿no? En esto
ya hemos tenido cierto nivel de experiencia ya en construcciones de edificios de cierta altura, ¿no? Es decir, la losa puede quedar así, ¿no? Disculpen acá. Estas son las contratraves o vigas, ¿no? Puede ir hacia arriba, ¿no? Y aquí está el suelo de cimentación, ¿no? Se coloca un soladito, ahora estamos usando ese hormigón mejorado, ¿no? Y es 20 centímetros de hormigón mejorado. Y o se puede hacer esta condición de acá, ¿no? Las vigas se peraltan hacia el suelo, ¿no? Y esto se excava de este modo, ¿no? Estas dos soluciones ya lo hemos hecho en dos edificios, ¿no? de regular tamaño y altura, ¿no? Y la conclusión es que este es mucho más llevadera que la de acá. Esta de acá es una complicación desde el punto de vista constructivo tremenda, ¿no? Aparentemente se ahorra en cofrados, ¿no? Pero eso es falso, ¿no? Hay que estabilizar aquí el suelo y hay que poner ahí cofrado perdido, ¿no? Además aquí hay un problema que es la tracción diagonal, es decir, aquí hay problemas de corte, o sea, puede presentarse fisuras aquí en este sentido así, ¿no? Fisuras por tracción diagonal, o sea, el cortante es alto. Entonces aquí necesitamos hacer ensanchamientos acá, ¿no? Entonces, este tipo de solución no es conveniente, ¿no? O sea, desde el proceso constructivo hasta este efecto de la tracción diagonal producida por el cortante, ¿no? Y esto es más fácil. ¿Cuál es el inconveniente de esta? Que tenemos que colocar aquí luego el falso piso. En cambio aquí la parte superior se puede aprovechar como falso piso. Pero entre uno y otro el primero es mejor, o sea, recomendado al 100% y verificado ya en obras, ¿no? La siguiente, por favor. Y en cuanto a las cimentaciones profundas, cuando se cumple esta desigualdad de acuerdo a nuestro reglamento, dígame. ¿De acá? ¿Ya? Acá, esta forma de acá, estos enrosamientos. ¿Así ingeniero? También, ¿no? O sea, para un poco... Pero aquí la mejor manera es hacer esto, o si no, colocar aquí un fierro inclinado, ¿no? Que tendría que ir para acá así, ¿no? Para poder contrarrestar la tracción diagonal inducida por el cortante, ¿no? De hecho, que mejor ni hablemos de eso, porque ya les digo, hemos construido dos edificios con casi las mismas particularidades, ¿no? Y de acá nos demoró casi 2 meses para poder vertir la cimentación, ¿no? 500, 600 metros cúbicos de concreto, para que se haga una idea, ¿no? Comparables en cantidad, ¿no? Y eso de acá, en 1 mes se armó todo, se encofró y felices de la vida hasta que vaciaba el concreto, ¿no? O sea que esto de acá sí, pues dicen, no, economizo, pero al final tiene el problema, ¿ya? Entonces, con respecto acá, miren, esta es la definición de acuerdo al reglamento y una definición un poco más coherente, ¿no? Dice, las cargas actuantes se transmiten al terreno a través de un estrato de gran espesor a un estrato profundo que las resiste en su totalidad, ¿no? Entonces, para llegar al estrato profundo tenemos que usar los pilotes, ¿no? Y esos pilotes pueden trabajar por fricción o por punta o por una combinación de fricción y punta, ¿no? Bien, aquí tenemos los pilotes, los micropilotes, los Keyson, que ahí están los cajones de cimentación, ¿no? Cajones de cimentación. La siguiente, por favor. Ahí tienen, dale una más, por favor. Aquí está el estrato de apoyo, los pilotes, la transferencia de fuerzas no se da acá, ¿no? Ahí no se da, ¿no? Sino se da por fricción acá o por punta acá, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre una cimentación superficial y una cimentación profunda. En la cimentación superficial la transferencia se hace a este nivel de acá, ¿no? En la superficie de
Esa es la definición más correcta, ¿no? Que es la que aparece en el reglamento. Y en este caso se puede dar por acá, por apoyo, ¿no? Ahí hay que diseñar el cabezal, ¿no? Yo les alcancé las hojitas de cálculo y ahí está el diseño del cabezal. No sé si lo han logrado abrir, ¿no? No han tenido tiempo, supongo, ¿no? Pero la siguiente, por favor. Bien. Eso es lo que tal vez todos ya lo que todos ya conocemos, ¿no? Cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, ¿no? Vale la pena resaltar, digamos, a qué cosas nos vamos a enfrentar, ¿no? Lo primero, ¿no? Vamos a tener que tratar con un material de origen natural que es el suelo, cuyas propiedades mecánicas no se conocen, ¿no? O como ahí dice, no son confiables, ¿no? Y está mal el término no contraíble, dice no confiable, ¿no? Las propiedades mecánicas del suelo, digamos, por más que el que hace el estudio del suelo se esfuerce, no nos va a dar con exactitud, ¿no? El suelo varía de punto en punto. El que hace el estudio del suelo simplemente se basa en esto, ¿no? En Chile, ¿no? Les han contado, ¿no? Los que nos enseñaron suelos, nos enseñaron que el suelo cumplía con esta palabrita, ¿no? Que es continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico. Y bueno, y ahora ya que estamos viendo, sabemos que ninguna de esas condiciones tiene el suelo, ¿no? O sea, todo se basa en eso, ¿no? En esas suposiciones. Todo esto de acá no es cierto, por lo tanto, las propiedades mecánicas no son confiables, ¿sí? No son confiables. Aún más, por ejemplo, en la roca, ¿no? Todos pensamos, voy a cimentar sobre roca, ¿qué más seguridad? No, pero la roca puede estar estratificada, ¿no? Sí, entre trato y trato puede haber, digamos, algún tipo de sustancia que pueda permitir el deslizamiento. Adiós cimentación, ¿no? No hay nada de qué confiarse, ¿no? Con respecto al suelo, ¿no? El otro aspecto es que todos nosotros hemos hecho diseño de cimentaciones básicamente aceptando que el suelo tiene un comportamiento elástico lineal, ¿no? Pero hay algunos suelos que más o menos tienen ese comportamiento elástico lineal. ¿Qué tipo de suelo nos estamos refiriendo? A los suelos granular. Pero los suelos cohesivos tienen un comportamiento inelástico, inclusive para cargas pequeñas o bajo cargas pequeñas. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener mucho cuidado en el diseño de cimentaciones sobre suelos compresibles o cohesivos, como quieran llamarlo, ¿no? El otro aspecto que hay que manejar es la distribución de presiones entre el suelo y la cimentación. Cuando hacemos nosotros el diseño común, lo hacemos aceptando ciertas suposiciones, ¿no? Por ejemplo, la más importante para mí de todas ellas es que la cimentación es rígida, ¿no? Y si la cimentación es rígida, la distribución de presiones se puede, digamos, manejar con suficiente aproximación aceptando una distribución lineal de estas, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando la cimentación sea rígida, ¿no? Y si la cimentación es flexible, ya la distribución de presiones ya no es lineal. Cuando decimos que es lineal, significa que los asentamientos que sufre la cimentación guardan una relación lineal, ¿no? En cambio, en las cimentaciones flexibles, los hundimientos no guardan una relación lineal. La cimentación se hunde más en la zona de las columnas y menos en las zonas centrales, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, los hundimientos son diferentes, no guardan una relación lineal. Pero eso sucede en cimentaciones que son flexibles. ¿Cuándo una zapata aislada se puede considerar como rígida? Dos veces el peralte, ¿no? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, el otro aspecto que tenemos que manejar es la distribución de presiones, y que esta depende pues de la interacción entre la rigidez del suelo, la rigidez de la cimentación y la rigidez de la superestructura, ¿no? Es decir, un análisis racional, completo y digamos entre comillas certero del asunto debería hacerse considerando lo que se llama la interacción suelo-cimentación. En realidad también es una pérdida de tiempo porque el suelo no se puede modelar de manera rigurosa, ¿no? Bien, la siguiente por favor. Hay un proceso, ¿no?, para el diseño de cimentación, ¿no? Un proceso que aparentemente resulta siendo de cierta lógica, ¿no? Si nos encargan diseñar una cimentación, ¿cuál sería el proceso, ingeniero, que usted seguiría? Para el diseño. Para el diseño, sí. De carga. Muy bien. Estima las cargas. Muy bien, muy bien. Claro. Entre comillas haríamos el análisis estructural, ¿no es cierto? ¿Sí? Determinamos las reacciones en los apoyos, ¿no? ¿Sí? Bien, y luego, ya calculadas las reacciones en los apoyos, ¿cuál sería el siguiente paso que debemos dar? Bueno, la calculación de suelo se supone que eso lo debemos tener ya de saque, ¿no? O sea, el predimensionamiento, ¿no es cierto? Es decir, estimar las dimensiones tentativas de la cimentación, ¿no? Y el siguiente paso. Bueno, claro. O sea, formalmente lo que dice el ingeniero sería calcular los asentamientos, ¿no? El dimensionamiento tiene que ver con que no se exceda la presión admisible, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bien, pero también deberíamos calcular los hundimientos o asentamientos de la cimentación. ¿Lo hacemos? No, ¿no es cierto? Es una jarana, ¿no? Nadie hace eso, ¿no? No, ¿por qué? Porque la capacidad portante ya viene con un asentamiento tolerable, ¿no? Para tal edificio el asentamiento es de 2,5 centímetros, no sé cuánto, ¿no? No hay necesidad, ¿no? Bien, entonces hacemos el análisis, luego hacemos el dimensionamiento y luego hacemos el cálculo del espesor de la cimentación y luego calculamos la cantidad de asentamiento, ¿cierto? Ese es el proceso más o menos que todos seguimos. Cuando hacemos ese proceso, asumimos que la estructura es un sistema independiente de la cimentación, ¿sí? Y eso no es muy cierto, ¿no? La deformación del suelo va a influir en la redistribución de fuerzas en todos los elementos de la superestructura, ¿cierto? Pero nosotros cortamos eso y aceptamos que esto es válido, ¿no? Calculadas estas reacciones, a la cimentación se pasan como acciones. Y con estas fuerzas hacemos el cálculo de las dimensiones en planta y el cálculo del peso de la zapata y la cantidad de acero. Eso es lo que comúnmente hacemos. Un poquito más refinado el asunto debería hacerse considerando lo que se llama la interacción suelo-cimentación. Eso significa aceptar que la deformación del suelo, de la cimentación, va a influir en la estructura, ¿cierto? Eso es lo que va a significar, ¿cierto? Bien. Este modelo, ¿en qué condiciones deberíamos plantearlo? Por ejemplo, en el caso cuando tenemos cimentaciones que son flexibles, ¿cierto? Pero en el caso de cimentaciones que son rígidas, más que suficiente problema, más que suficiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Next. Se ha quedado dormido. Pésame. La siguiente, por favor, la siguiente. Bien. Ese modelo de interacción suelo-cimentación-estructura también tiene sus cositas, ¿no? Acepta esto, ¿no? Acepta que el suelo adyacente a la cimentación no sufre deformaciones. Y eso no es cierto, ¿no es cierto?
el suelo adyacente a la cimentación también sufre deformaciones. Es decir, si aceptamos ese modelo más complicado, también no nos va a llevar a resultados que sean totalmente ciertos. Otra cosa, en ese modelo tan complicado en que la rigidez del suelo, tanto al movimiento como a la rotación, se están reemplazando por un resorte vertical y un helicoidal, esos resortes para nosotros tienen comportamiento elástico. El suelo rara vez tiene comportamiento elástico. Es decir, ese modelo tampoco pues, nos debe hacer sentir que estamos haciendo una cosa muy buena, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, el aspecto que yo les decía que quisiera que más o menos quede claro es cómo es la distribución de presiones que ejerce el suelo sobre la cimentación. Y esto va a depender del tipo de suelo, del tipo de cimentación y de la rigidez relativa del suelo, la cimentación y la estructura. De eso depende básicamente la distribución de presiones que ejerce el suelo sobre la cimentación, ¿no? Es decir, si tenemos una zapata rígida apoyada sobre un suelo granular y sobre un suelo cohesivo, ¿se obtiene la misma distribución de presiones? No, es diferente, ¿no es cierto? Que si tengo una estructura rígida y una cimentación flexible, ¿cómo será la distribución de presiones? ¿Tienen alguna idea? Como la estructura es tan rígida, lo que hace es obligar que todos los puntos se asienten guardando una relación lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí tal vez se puede aproximar a una distribución lineal de presión. Entonces, estas cosas tienen que ver con el modo en que se van distribuyendo la presión que ejerce el suelo sobre la cimentación. La siguiente, por favor. Sigue, por favor. Ahí está en el caso de los suelos cohesivos, suelos granulares, que ya ustedes más o menos conocen. La siguiente, por favor. Siguiente. Regresa, por favor, ¿sí? Y en el caso de tener una cimentación rígida, lo que se puede hacer es asumir una distribución lineal de presión. En este caso, tenemos una cimentación sometida a carga axial, ¿no? La carga vertical, no hay momento, ¿no? Y como la cimentación es rígida, todos estos puntos descienden la misma cantidad, ¿no? Y la distribución de presiones será uniforme, ¿no? Entonces, de estas dos cosas, en el caso de una cimentación rígida, se puede llevar a una distribución lineal de presión. La siguiente, por favor. La siguiente. Lo que les decía, aquí lo que están viendo ustedes es cómo va variando la distribución de presiones que ejerce el suelo sobre la cimentación dependiendo de la interacción que existe entre la rigidez de la cimentación y la rigidez de la estructura. Aquí no se está incluyendo la rigidez del suelo, disculpen, ¿no? Del suelo. Solamente se está viendo el problema desde el punto de vista de la rigidez de la cimentación y la rigidez de la estructura. Una estructura flexible, cimentada a través de una cimentación rígida. Flexible, cimentación flexible. Una cimentación rígida sobre cimentación, o una estructura rígida sobre una cimentación rígida, una cimentación rígida sobre una cimentación flexible. Entonces, como verán, la distribución de presiones va variando dependiendo de ello, ¿no es cierto? O sea, de la rigidez relativa que existe entre la cimentación y la estructura. La siguiente. Ahí no vamos a... Regresa, por favor. Regresa. Regresa una mano. Regresa. Un poquito más. ¿Sí? Ya, ahí déjalo ir. ¿Sí? El calorcito.
lo referido a la distribución de presión, ¿no? Distribución de presión. Y para ello vamos a dividir las cimentaciones en dos tipos. Y vamos a llamar primero las cimentaciones isostáticas. ¿Cuáles son las cimentaciones isostáticas? Bueno, son las zapatas aisladas, combinadas y conectadas. Son aquellas cimentaciones en que las fuerzas internas no dependen de la deformación del suelo. Y nos vamos a restringir a cimentaciones que sean rígidas. Cimentaciones rígidas. Entonces, en cimentaciones rígidas isostáticas se puede simplificar la distribución de presiones de dos modos. La primera es aceptar una distribución lineal de presiones. Una distribución lineal. En el caso de tener por acá una zapata aislada, ¿no? Entiéndase que eso también es válido para zapatas combinadas, ¿no? Una zapata concéntrica que lleva tanto carga como momento, con una sola excentricidad, ¿no? Por acá está la carga. Aquí vemos la elevación, ¿no? Por acá está esta carga aplicada con esta excentricidad, se puede reemplazar por la carga más un momento. El momento es la carga por la excentricidad, ¿no? Una zapata excéntrica, ¿no? Concéntrica, sometida a una combinación de carga axial más momento, ¿no? Aquí el suelo se puede representar, digamos, por una cama de resortes, ¿no? Estamos aceptando entonces que tiene un comportamiento lineal, independientemente si es un suelo cohesivo o un suelo granular. Y como muy bien hacía referencia el ingeniero, si esto es el espesor de la zapata y la longitud del voladizo es menor o igual que 2 veces el espesor de la zapata, ¿no? Los europeos trabajan con 3 hasta 4 veces, ¿no? Entonces estamos en el caso de una cimentación rígida por flexión, ¿cierto? Eso significa que si hacemos una descomposición de cargas y vemos el efecto de manera independiente, primero el efecto de la carga vertical y luego el efecto del momento, por efecto de la carga vertical todos los resortes sufren el mismo hundimiento, ¿no es cierto? Y por efecto del momento, lo que se va a generar es una rotación de la cimentación como sólido rígido, ¿no? Como sólido rígido, ¿no? Y la zapata va a quedar así, ¿ves? Como sólido rígido, ¿no es cierto? O sea, no hay deformación por flexión, no hay deformación por flexión. Disculpa, lapicero aquí de... Entonces, la zapata queda así, rotadita. Funciona como un sólido rígido, se hunde y luego se rota. ¿Qué es lo que pasa? Todos los resortes sufren hundimientos, pero que guardan una relación lineal, ¿no? ¿Está bien? Hay una relación lineal entre la deformación de acá, la de acá, la de acá, la de acá y la de acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bien, y si aceptamos
digamos que la presión que se ejerce en cada punto es directamente proporcional al hundimiento, es decir, que el esfuerzo en cualquier punto de contacto es igual, digamos, o es directamente proporcional al hundimiento. Entonces, siendo la constante de proporcionalidad K sub S y el hundimiento Y, ¿no? La hipótesis que se tiene, pues, el resorte elástico y el hundimiento, ¿no? La ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke. Entonces, si aceptamos esto, aquí la distribución de presiones va a ser menor acá, porque aquí hay menor hundimiento, y aquí va a ser mayor, ¿cierto? Pero van a ir variando de modo lineal, ¿cierto? De modo lineal. ¿Cómo se llama esta constante de proporcionalidad? El módulo de balasto, ¿cierto? El módulo de balasto. El módulo de balasto. O, bueno, esto lo propuso un tal Winkler, creo, ¿no? Entonces, si aceptamos eso, mi cimentación quedaría en esta condición de acá, ¿no? La carga P y por acá el momento. Y la distribución de presiones sería así, ¿no? Por acá tendríamos la presión 1 y por acá la presión 2, ¿no? Van variando lineal. Pero, bueno, eso ustedes lo conocen, ¿no? Lo que yo trato de hacer es decir después que esto sale de ¿qué? De asumir dos cosas: cimentación rígida y que el suelo tiene un comportamiento elástico lineal, ¿no? Lo que por lo menos debe quedar. Bien, podemos aquí hacer unas integraciones y luego llegar a demostrar una expresión que es archiconocida, ¿no? Que en el caso de que la excentricidad, ¿no? Si esto es L, ¿no? En el caso que la excentricidad es menor o igual que L sextos, ¿no? Es decir, la carga cae ¿dónde? En el tercio central, pero ese tercio central nace de una figura que nosotros conocemos como núcleo central, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí está el núcleo central, o sea, el núcleo central en una zapata rectangular tiene la forma, se me pasó, disculpe, tiene la forma trapezoidal, como trapezoidal, ¿cómo se llama eso? Forma de un rombo, ¿no? Y aquí no lo voy a dibujar porque sería ya un castigo para... La idea es que tenemos esto así, aquí está la zapata, aquí está la carga, ¿no? Con esta excentricidad, y el núcleo central tiene la forma de un rombo, tal y cual me acaban de dar a describir. Si esto es L, esto de aquí a acá, ¿cuánto es? L tercios, ¿no? Y si esto es B, esto de aquí a acá es B tercios, ¿no? Tiene la forma de un rombo, si es que la zapata es rectangular o cuadrada, ¿no? Y el núcleo central va a tomar una forma diferente a la de un rombo en una sección poligonal, ¿no? Habría que calcularlo, ¿no? Entonces, si la excentricidad es menor o igual que el sexto, es decir, cae dentro del tercio central o dentro del núcleo central, los esfuerzos, ¿no?, se pueden calcular mediante la combinación de los esfuerzos normales inducidos por compresión más los esfuerzos normales inducidos por flexión, ¿no? Es decir, sería P entre el área de la zapata, B por L, ¿cierto? Y aquí más menos 6 veces P por E, B por L al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, para calcular el esfuerzo 1, aquí se tendría que colocar menos, y para calcular el esfuerzo máximo, se tendría que colocar aquí más, ¿cierto? La idea es que el esfuerzo máximo
que es el esfuerzo en el punto 2, que es igual a P entre B por L, más 6 veces P por E entre B por L al cuadrado, sea menor o igual que la capacidad admisible del suelo, ¿no es cierto? Es la condición básica, la condición de resistencia. Y esa capacidad admisible se determina ya sea por corte o por asentamiento, ¿no es cierto? Una de dos condiciones domina, ¿no? También nos enseñaron que estas cargas tienen que estar en condiciones de servicio, sin falta, ¿no es cierto? Y en el caso de que en las cargas incluyamos efectos inducidos por el sismo, la capacidad admisible se puede incrementar ¿en cuánto? En un 30, bueno, es el 20% en realidad de acuerdo a la norma, ¿no? 33% es lo que manejábamos antes, ¿no? 33%. Ese incremento, o sea, no es que se incremente la resistencia del suelo, ¿no? Sino a qué se debe. ¿Cuál es la razón? No, no es por la condición de estado último, ¿no? Tiene que, no, ¿cómo? Si por un sismo yo voy a incrementar acá en un 33%, es una seguridad, ¿no? ¿Por qué tiene que incrementarse en un 33 o un 20% más la presión admisible del suelo cuando incluimos sismo? No, tampoco. Tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de las máximas fuerzas en un mismo instante. O sea, es muy poco probable que el 100% de la carga muerta, la carga muerta siempre está ahí, ¿no? Pero hay una carga ahí que puede ir variando. El 100% de la carga muerta, el 100% de la carga viva y el efecto máximo del sismo ocurran en el mismo instante. Es poco probable, ¿no? Para tener en cuenta ello, la ocurrencia de los máximos en un mismo instante es que se incremente esa capacidad visible en un 20 o 33% como crean conveniente, ¿no? Los europeos, por si acaso, van más allá y no incrementan el 20% de acuerdo a nuestra norma, sino un 50% más. Bien. Entonces, eso es la distribución lineal de presiones. Cuando la excentricidad, no, falta acá, ¿no? Y cuando la excentricidad es cero, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan? Cuando la excentricidad es igual a cero, ¿qué es lo que pasa? Se tiene una distribución uniforme de presiones, ¿no? Es decir, la distribución de presiones ahí va a ser así, ¿no? Acá P y la carga está distribuida. Aquí el esfuerzo sería la carga entre el área de la zapata B por E, ¿cierto? Sí. Ese es el caso en que la excentricidad es cero. En ambos casos se dice que el suelo está solicitado por fuerzas de compresión en toda su superficie, ¿no? de contacto con la cimentación. En estos dos casos, entonces, la superficie de contacto entre el suelo y la cimentación están sometidas a esfuerzos de compresión. ¿Y qué pasa cuando la excentricidad es mayor que L sexto? ¿Qué pasa? Hay tracción en el suelo, pero el suelo no puede soportar esfuerzos de tracción. Solamente cierta parte del suelo está sometido a fuerzas de compresión, ¿cierto? En este caso, si mantenemos una sola excentricidad, por acá está la carga con una excentricidad E y la distribución de presiones es así, ¿no? Aquí tenemos el esfuerzo máximo, ¿no? El esfuerzo máximo. En el apuro tal vez estoy tratando o estoy olvidando algo, pero aquí, por ejemplo, cuando se trata del dimensionamiento, esto tiene que ser menor o igual que el esfuerzo
admisible. Acá también el esfuerzo máximo menor o igual que el esfuerzo admisible. Esta condición para la cimentación es inapropiada, sobre todo en suelos que son cohesivos, ¿no? Esta condición tal vez se pueda aceptar en suelos que son granulares, ¿no? O tal vez sobre roca, ¿no? Sobre roca. Aquí lo que nos interesa es calcular el esfuerzo máximo, ¿no? Noten esto de aquí a acá es L, y la zona que está en compresión se reduce a una distancia que le estoy llamando, a una distancia que le estoy llamando, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se